trabajo en Nicaragua de mano de la EFI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la ONG nicaragüense. Se integró después en la Cooperación Andaluza, volvió a Centroamérica. Bueno, muchas gracias Amparo, por esa presentación. Yo, los que ya me conocéis, además feliz de volver aquí y estar con vosotros, y sabéis que para mí el trabajo que se hace desde la agencia con las organizaciones es un trabajo estratégico a nivel de políticas públicas, ¿no? Creo que tanto la agencia como las organizaciones en estos momentos de crisis, como bien decía yo esta mañana, crisis sistémica y o crisis civilizatoria, en estos momentos más que nunca los que creemos que tenemos que ir hacia otro tipo de modelos, evidentemente también creemos que la cooperación internacional aún es más necesaria que nunca. Y esto me vais a permitir que además me salga un poco, porque ha sido un placer además escucharos esta mañana sobre los procesos de crecimiento, toda vuestra expertise y demás, pero yo me voy a salir un poco de este discurso. Y me lo vais a permitir un poquito porque además quiero traer alusión a una manera de analizar la realidad que es una manera republicana de analizar la realidad, de nuestros republicanos, aquellos republicanos del 36. Y para eso voy a utilizar esa manera de analizar la realidad a una filósofa andaluza que es María Zambrano. Y María Zambrano decía una cosa hermosa. Ella decía que evidentemente la vida pasa y que por eso que la vida pasa tenemos que poner los ojos y la mirada en lo que pasa. Y para poner los ojos y la mirada en lo que pasa tenemos que verla desde los personajes al margen. Los personajes al margen eran aquellos en los que no están, no son los grandes constructores de la historia, pero son los que hacen la historia. En este caso ella, por ejemplo, en uno de sus análisis, hace un análisis a través de un libro de Pérez Galdós hermoso, que es el personaje Nina, que era ya el personaje al margen. Las mujeres en ella son los personajes que nos marcan la vida. Y en ese sentido yo me voy a ir a mi América Latina, a la que quiero tanto, y aquí tenemos una compañera, y en la que me han enseñado tanto, y os voy a contar una historia de vida, para analizar lo que nos está pasando ahora y por qué creo que la cooperación internacional ahora es más necesaria que nunca. Mirad, en El Salvador, en un fin de semana de estos que tienes y te vas a Ataco, Manolo, tú que conoces bien El Salvador, ¿verdad? Que es precioso. Pues en esta visita hay una carretera que es la que une a Panica con Ataco, donde a las orillas de la carretera está lleno de puestos, llenos de cestos, de una especie de raíz que es el bejuco, que es una especie de junco muy duro, pero que son muy bonitos, ¿no? Y te venden de todo, desde maceteras, paneras, te venden de todo, ¿no? Estos puestos están regentados por mujeres, son mujeres las que están en estos puestos de venta, y en un fin de semana en los que estuve visitando Ataco, a la vuelta me encontré con una historia de vida. Me encontré con la historia de vida de Rosa Marina, que además os quiero compartir. Rosa Marina es una señora que vive en Chuical, que es como se llama la comunidad donde vive, que es de las pocas palabras náhuatl que quedan en El Salvador, porque prácticamente en El Salvador está culturizado, ¿no? y queda muy poquito de restos de grupos étnicos, y el mantenimiento del náhuatl además es muy complicado. Entonces, esta señora vivía en esta comunidad, que es una comunidad que está a las orillas de esta carretera, y al parar, ella estaba con su hija, una hija que tendría unos 17, 18 años, que realmente no estaba feliz de estar en ese puesto de venta de bejuco, no estaba muy contenta. Pero una madre que era, yo creo que lo hubiera contratado cualquier empresa de marketing, de publicidad, porque era maravillosa, Rosa Marina, con esa oratoria guanaca maravillosa que te embauca, que te cuenta las cosas de esta manera, nos contaba que llevaban en el puesto desde las 7 de la mañana, pero que estaban
desde las 5 de la mañana levantadas, ella y su hija preparando todos los cestos y demás para ir a la venta. Yo le pregunté a Rosa Marina, bueno, y contame, ¿cómo es tu vida acá? Y me dice, mira, mi vida acá yo no me la puedo quejar, pero hoy estoy triste, porque mi hija está triste. Y entonces yo le dije, pues sí, la verdad es que no la hemos visto muy animada. La hija se llamaba Margarita Lucrecia. Resulta que Margarita había terminado sus estudios tanto de primaria como de secundaria con unas notas excepcionales y le habían dado una beca para poder ir a la universidad. La universidad, que estaba más cerca, estaba a 1 hora y media de camino en bus. ¿Qué ocurría? Pues que a pesar de que podía tener una matrícula gratis, por tanto ir a la universidad gratis, no ganada por ella por sus estudios y por sus excelentes expedientes, resulta que es que no podían sacar, a pesar de lo que ahora os voy a contar de lo que ellas hacen durante el día, los $3 diarios que tenían que tener para que Margarita pudiera ir y volver a la universidad. Ella me dice, no sé si a esto hay que ponerle el nombre de pobreza o no sé, porque primero Dios sí me ha dado la tierra y me ha dado la luna, decía. Y la luna y la tierra es la que me permite tener este puesto, porque el bejuco se corta cuando es luna llena, porque al bejuco hay que cuidarlo. Y te tienes que levantar a las 12 de la noche, tienes que ir a cortar al bosque el bejuco y luego tienes que trabajar el bejuco. Cuando ella me explicaba lo que en un día hacía toda su familia, tanto ella como sus tres hijos, su hija y su marido, resulta que trabajaban 14 horas diarias para sobrevivir, para no tener ni siquiera un ingreso de ahorro que pudiera llevar a Margarita a la universidad. Lo que ella no se quejaba en esta situación era que no podía darle la oportunidad a su hija de poder estudiar. Esa era la gran impotencia que ella decía, que me decía, yo no sé, ustedes le llaman pobreza, yo no sé si esta es la pobreza o no, pero lo que sí es cierto que yo me he movido, he ido a hablar con todo el mundo porque me parece injusto y yo no quiero que me lo regalen, yo quiero trabajarlo de alguna manera para que mi hija pueda hacer esto. Esto, ¿por qué os lo cuento y por qué os cuento una anécdota de El Salvador que la podríamos trasladar a cualquier parte del mundo? Os lo cuento porque El Salvador ha entrado dentro de los países de renta media. Entrar dentro de los países de renta media significa que ha tenido un crecimiento económico de un 2%. Esto ha supuesto que además a niveles de cooperación internacional, la cooperación internacional se revise en El Salvador y por lo tanto hay una retirada de fondos de la cooperación internacional en El Salvador. Pero ¿qué ocurre en El Salvador? No solamente la historia de Rosa Marina, nos vamos con lo que nos comentaba siempre de los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales en El Salvador se encuentran que si no existe la cooperación, si no existe la colaboración con otras organizaciones de acá, de este norte, resulta que ellos se quedan sin voces porque además hay una trampa terrible en estos estados que supuestamente han alcanzado grandes procesos de democratización, pero que por otra parte, cuando los movimientos sociales han hecho una posición crítica ante determinadas actitudes del gobierno, se han conseguido con aparatos de manipulación mucho más sofisticados y mucho más avanzados que lo que puedan tener las propias organizaciones, han hecho una polarización de los movimientos sociales, han hecho que además determinados tipos de actuaciones sean, entre comillas, peligrosas defenderlas, porque quizás durante todo el día no se ha hablado de esto, pero hay una cosa y un condicionante en todo este proceso de crecimiento, de desarrollo y demás, que lo transnacional no solamente está en las empresas, también está en el crimen organizado y también está en la inseguridad y lo que nos venden como seguridad a través de la empresa privada. Entonces estamos en un juego muy perverso que afecta no solamente a la soberanía alimentaria, sino también a la integridad de la propia vida. Y El Salvador es un claro ejemplo de eso. Porque Margarita, en el caso que hubiera tenido la posibilidad de tener $3 y de haber ido a la universidad esa hora y media, seguramente algunos días no podría haber regresado a la universidad porque el $1.50 se lo hubieran quitado en el bus a punta de una pistola. Entonces, todo este tipo
todas estas circunstancias que se dan y que están encorsetadas en las formas que hemos tenido de definir clásicamente en la cooperación, las prioridades, digamos, de esa cooperación, que hace que ahora, que desde Busan, y vosotros lo sabéis bien, con todas las cumbres de la eficacia de la ayuda y demás, se estaba viendo de no, nos interesa. Ya hay determinados países que van solos, como si nosotros hubiéramos puesto a andar a estos países, ¿no? Es una cosa increíble, pero bueno, así te lo dicen, ¿no? Ya no es necesaria la cooperación porque ellos ya crecen solos, no hace falta que yo esté achuchándoles para el crecimiento, ¿no? Y vayámonos a otros países, además a una deuda pendiente que tenemos a nivel mundial, que es África, ¿no? Y vayámonos a África, y ok, vayámonos a África. Y cuando te das cuenta de las prioridades de los países que se escogen en África y te das cuenta de dónde están las grandes empresas o intereses europeos y estadounidenses en África, también te tienen que entrar todas las alertas y decir, bueno, además ahora encima estamos poniendo a competir a los pobres, como si los pobres de un sitio y de otro fueran mejores o peores, ¿no? Y nos encontramos en esa coyuntura donde todo parece que se tiene que redefinir, se tiene que volver a pensar, se tiene que tal, y efectivamente tenemos que hacer un análisis crítico serio, porque con lo que además David yo creo que lo ha explicado estupendamente, ¿no? El sur está en el norte, está en el sur, y eso no lo podemos quitar de la mente. Y en ese sentido, sí que es cierto que ahora que estamos en un momento de definición de la Agenda post-2015, donde hemos pasado de los objetivos de desarrollo del milenio y ahora vamos a ir hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, que a mí me da un poco de miedo esta palabra, ¿no? Salvo que tenga vida al lado. Lo mismo si hablo de sostenibilidad de la vida, le encuentro mucho más sentido. Sí que desde, como decía Silvia, desde los movimientos sociales, desde los movimientos sociales, pero los movimientos sociales poniéndose en unión con los movimientos sociales de otros pueblos, porque estamos hablando de pueblos, y aquí no saltamos la categoría de Estado, y hablamos de pueblos. En conjunto hay que hacer una incidencia clara sobre esa agenda internacional, porque además nos relega. Y yo, que quizás, si me vais a perdonar, que quizás me centre mucho más en América Latina, pero es lo que más conozco y es donde tengo más hermanas juntas luchando en cosas comunes. Y ya de entrada os digo que como mi papá es argentino, también me siento mucho más cercana. Entonces, la agenda post-2015, precisamente el movimiento de mujeres de América Latina está haciendo una clara denuncia de lo que es apartar de la agenda del 2015 todo el tema de equidad de género, todo el tema de la economía de los cuidados, que ellas estaban posicionando, que ellas estaban viendo, que era necesario medir lo que implica ese cuidado, porque resulta que estamos diciendo que determinados países ya tienen unos niveles de desarrollo cuando no es cierto en la realidad, en lo cotidiano, en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en la cooperación, cuando nos planteamos la cooperación, es cierto que nos tenemos que estar haciendo una reflexión tanto al interno, y ya os quiero decir a nivel público también, como responsables de políticas públicas. Antes hablamos, lo comentamos con Héctor y lo comento a vosotros y lo sufrís día a día, las organizaciones y nosotros también, ¿no? Estamos burocratizando tanto la acción que puede desarrollar la cooperación, que llega un momento que tienes que estar salvando lo inmediato y eres imposible de ir más allá de lo inmediato porque te están colapsando. Nos estamos colapsando la administración, y a la administración nos están colapsando palabras que tienen mucha trampa, tal como las están planteando en el modelo actual, que son palabras como la transparencia y la lucha anticorrupción. Miren ustedes, cuanto más normemos, cuanto más controlemos, cuanto más fiscalicemos, y esto lo conocemos muy bien en América Latina, porque
todos hemos apoyado a cualquier país de América Latina, y esto lo digo ya desde la cooperación oficial de desarrollo, para generar mejores procesos y demás, y se han hecho grandes leyes, donde al final ha sido todo un embudo tal que ha permitido la corrupción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de fiscalización, a qué nos estamos refiriendo. Porque si lo que nosotros pretendemos es continuar burocratizando los fondos, y en este sentido sí que os tengo que hablar a nivel económico de lo que son los presupuestos de la cooperación, si los presupuestos de la cooperación internacional están siendo fiscalizados, y las organizaciones lo saben muy bien, con unos criterios exhaustivos, de control exhausto, porque resulta que no nos fiamos de nadie, ni de los de aquí ni de los de allí y demás, os puedo decir que es la mejor herramienta para que esto se finalice. Entonces, en este sentido, que yo además me alegro que, yo no sé si se van a arrepentir, seguramente se van a arrepentir, porque este decreto salió en otra época política que no fue este, ya ha salido el decreto de la Agencia Española de Cooperación, de las Subvenciones de Cooperación Internacional, al que afortunadamente este año los andaluces hemos pensado que ya no nos da tiempo a hacer el nuestro propio y que nos vamos a suscribir, con lo cual se intentarán agilizar las cosas para que evidentemente se pueda tener acciones conjuntas desde acá y desde allá, porque hay toda una serie de propaganda y de trampas del desarrollo que nos las están camuflando en grandes agendas internacionales y donde no están entrando las voces que deberían de entrar, que son las voces del sur, ya sea de acá o del sur de allá, pero del sur, y que no están entrando, porque lo que se están debatiendo son objetivos mínimos, que es un poco la lavada de cara de todos los países. Eso era muy claro.